Bueno, hoy antes de empezar con el manual de psiquiatría Humberto Rotondo, que tiene otro enfoque, digamos, de la semiología, quiero hacer un pequeño comentario respecto a el texto de psicopatología de Caponi, que ustedes lo tienen en bibliografía ampliatoria, es decir, no están obligados a leerlo, pero me parece interesante rescatar algunos conceptos de allí que les pueden servir para pensar la semiología en general, la psicopatología en general y para la práctica, digamos, del día de mañana, la práctica profesional. Eh, Dado que en esta materia nosotros también hablamos de ética, ustedes ya vieron la unidad de ética y de ontología profesional, que tiene un poco que ver con esto que plantea Caponi. Él habla de la psicopatología y la normalidad. Siempre que hablamos de normal sabemos que hablamos entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, plantea la normalidad como siempre como un juicio subjetivo. Es decir, qué es lo normal y qué es lo anormal siempre es un juicio de valor y por lo tanto es subjetivo. Entonces, es subjetivo, es cualitativo, implica valores e implica una ética. Por lo tanto, la anormalidad o el establecimiento de qué es normal y qué es anormal también va a implicar un juicio ético, digamos, un juicio valorativo. En ese sentido, el juicio de valor va a tener que tener fundamentos epistemológicos, es decir, no solo se va a fundar en valores, sino en una posición epistemológica que tengamos respecto al sujeto, respecto a la salud y a la enfermedad, a un montón de cuestiones que vamos a ver cuando analicemos el DSM y el CIE, por ejemplo, como nomencladores internacionales y las críticas que ustedes van a leer en la bibliografía implican un posicionamiento epistemológico, digamos, y un juicio de valor que ustedes van a poder hacer profesionalmente más allá de lo que esté escrito en esas convenciones internacionales. Bueno, Caponi, lo que a mí me resulta interesante es que cuando habla de anormalidad habla de una pérdida de libertad. Ahora vamos a desarrollar un poco esto. Eh, Se refiere a la enfermedad como, acá yo me anoté para ser precisa con este concepto que dice en el texto, habla de la enfermedad como la sustitución de un orden por otro que valoramos inferior por ser más limitante. Es decir, la enfermedad mental, en este caso, como esa sustitución de un cierto orden por otro que culturalmente, socialmente valoramos como inferior o que nosotros mismos valoramos como inferior a lo que sería deseable. ¿Por qué? Por ser más limitantes. ¿Limitante en qué sentido? Es decir, siempre la patología de cualquier orden implica una limitación, un límite, una restricción. ¿A qué? A nuestras libertades. Es decir, en el caso de la enfermedad mental, esa restricción, digamos, esos límites tendrían que ver con también incluso con menos posibilidades de creación, ¿sí? De crear. Eh, pero cuando yo digo que la patología siempre tiene que ver con las limitaciones, me refiero a esto. A ver, acá yo en este momento tengo presbicia por la edad. En su momento tuve miopía, astigmatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que haga que uno deba usar, eh, por ejemplo, en este caso, anteojos para poder ver, o si tuviese que usar audífonos para escuchar, o si no pudiese escuchar en absoluto, o cualquier limitación, digamos, digamos, en la anormalidad, que no siempre es patología, porque ahí cabe una distinción. Anormal, estadísticamente, o sea, basándonos no en una norma normativa, sino en una norma estadística, lo anormal, estadísticamente, es lo que se escapa, digamos, de esa mayoría estadística, pero que no necesariamente implica patología. ¿Por qué?
Porque para que haya una patología tiene que haber un padecimiento, es decir, un padecimiento subjetivo. Patología, la raíz etimológica de la palabra patología es patos, con TH, patos, que significa padecimiento. Eso tiene que ser un faro, digamos, que tengan en la clínica, que nunca pierdan de vista. Cuando van a tomar algo, lo van a calificar, este juicio de valor del que hablábamos, cuando lo van a tomar como signo, como síntoma patológico, bueno, tengan en cuenta si eso implica un padecimiento para la propia persona o para otros, porque a veces el padecimiento es de otros, ¿no? En relación a un comportamiento determinado, una actitud. Pero bueno, decía esto de los límites, es decir, yo y muchas personas tenemos límites para escuchar, para ver, para movilizarnos, para desplazarnos en el espacio, límites motrices, límites de expresión del lenguaje, límites cognitivos, límites. Entonces, la normalidad y a veces la enfermedad, digamos, tiene que ver con esos límites. En el caso de la enfermedad mental, no hablamos de una restricción, digamos, funcional, esas diferentes formas de funcionar que puede tener que ver con la motricidad, con los sentidos, con la cognición, sino que hablamos de que es limitante, como dice George Amado, a quien cita Caponi en el texto, que dice la enfermedad es una patología de la libertad que impide la expansión de la existencia, del ser del hombre. Acá yo corrijo la literalidad y digo del ser en el mundo del ser humano, porque usar la palabra hombre, ya que planteamos tener una perspectiva de género que atraviese toda la materia, no solo no se limita a la ficha que leyeron. Esa perspectiva implica, por ejemplo, estar atentos a decir, bueno, del ser del hombre, ¿por qué usar hombre como genérico, no? O sea, del ser humano, en todo caso. Pero bueno, más allá de esas salvedades, así lo define, la enfermedad como patología de la libertad que impide la expansión de la existencia, del ser. Es decir, impedir la expansión. Pueden haber limitaciones, por ejemplo, esto, yo uso los anteojos o cualquier otro recurso que interponga para acceder, digamos, a lo que necesito para desarrollarme. Y entonces esto no impide la expansión de mi existencia. ¿Sí? Pero, bueno, no es la norma estadísticamente. Me aleja pero no me implica un padecimiento subjetivo, no me implica una enfermedad mental, no me implica una psicopatología, ¿de acuerdo? Pero sí es una limitación. Entonces, cuando hablamos de psicopatología, hablamos de restricciones y patologías de la libertad. En ese sentido, ustedes piensen que el principal, cuando hablamos de indicadores de salud mental, el principal indicador de salud mental es la capacidad que tenga la persona para tener el protagonismo en su propia vida. Es decir, requerimos de la libertad para poder expandir nuestra existencia y ser protagonistas, ser autónomos, la libertad en el sentido de la autonomía. Digamos, ¿para qué autonomía? Para decidir, ¿sí? Para poder tomar decisiones respecto de nuestra propia existencia. ¿Cuándo se ve comprometido eso? Porque limitaciones tenemos todos, pero psicopatológicamente una limitación a nivel de lo que estamos hablando de la psicopatología, por ejemplo, en una demencia. Por eso es que está comprometida el juicio de valor, está comprometida la capacidad de toma de decisiones. Cuando en una psicosis, la vivencia del delirio, digamos, ordena el mundo, como dice acá, ¿no? Se sustituye un orden por otro. Y ese otro orden nos hace
hace que lo falla, como dice Henry, y falla la prueba de realidad. Y entonces tomamos decisiones en base a percepciones, digamos, distorsionadas, por ejemplo, en el caso de que haya una alucinación, una ilusión. Entonces ahí está comprometida nuestra libertad, está comprometida nuestra existencia y nuestra capacidad de tener un protagonismo en nuestra propia vida. Bueno, estos juicios de los que hablamos, estos juicios de valor, que siempre son subjetivos, siempre son en contexto. O sea, hay un acto de discernimiento que es ético, que es muy complejo y que es profundo. Entonces, para arribar a un diagnóstico, nos tenemos que basar en el análisis de las posibilidades de decidir y de vivir en libertad. Eso es lo que tenemos que analizar. Y ese es el juicio ético que tenemos que tener ante una persona. Cuando su libertad está comprometida, cuando su existencia, las decisiones respecto a su modo de existir en el mundo, digamos, se ven afectadas, bueno, ahí podemos emitir este juicio en donde arribar a un diagnóstico del que se trate. ¿En base a qué? A esos signos y síntomas de padecimiento subjetivo que fueron descritos por Henry, digamos, desde la psiquiatría clásica, que vamos a ver ahora descritos en el manual de Humberto Rotondo. Bueno, vamos a hacer otro video para eso, porque si no se hace muy extenso. Después les voy a subir un power en relación a Rotondo.